Compañeros, bienvenidos nuevamente al curso de Derecho 1. En esta oportunidad estaremos continuando con las teorías que tenemos acerca del origen y la concepción del Estado. Recordemos que se mencionan dos principales corrientes. Tenemos la concepción idealista y la concepción materialista. A manera de resumen, podemos repasar un poco acerca de la concepción idealista. La concepción idealista es aquella corriente filosófica que se funda principalmente en era todo aquello o son todos aquellos que atribuyen el Estado, el origen del Estado y del derecho a un ente divino, a un ente superior. De esta concepción idealista, recordemos que se desprende lo que conocemos como derecho natural. Derecho natural era aquel que se iba generando de forma natural, valga la redundancia, un derecho que se iba dando de forma inherente a la actividad social de la humanidad y que de acuerdo con los pensadores de la corriente idealista, debe contener los principios de universalidad, cognoscibilidad y la inmutabilidad. La universalidad era que abarcaba para todos, en todo momento. La cognoscibilidad era de que todos los seres humanos, porque estos son derechos que se aplican a los seres humanos, que todos los seres humanos conocen acerca de estos derechos. Y si no los conocen, eventualmente se les van a ir presentando, se les van a ir haciendo de forma evidente. Y la inmutabilidad es uno de los principios que nos indicaba que el derecho no va a cambiar independientemente en dónde se encuentre. El derecho seguirá siendo el mismo para todos. Habíamos observado también algunos de los ejemplos que tenemos del derecho natural, que sería la conservación de la vida. Ese es un derecho al que todos tenemos, el que todos podemos, del que todos nos podemos valer. La igualdad es uno también. La seguridad es un derecho necesario. La propiedad y también podríamos agregar la educación y el trabajo. Es un derecho que todos los seres humanos deberíamos de tener. Ahora bien, enfocándonos un poquito más en la concepción materialista, la concepción materialista es aquella corriente filosófica que considera el grado de desarrollo que han alcanzado las ciencias. En este caso, la concepción materialista, contraria a la idealista que vimos anteriormente, afirma material, lo atribuye a todo aquello material y deja en segundo plano todo lo espiritual. Esta es conocida como la dialéctica materialista también, es un sinónimo que se le da. Materialista. La dialéctica materialista, o de acuerdo con los pensadores de esta corriente materialista, es la forma en la que se ha ido desarrollando el materialismo a través de la historia. De acuerdo con ellos, o de acuerdo con la información que tenemos disponible, podemos identificar que el materialismo se originó de forma ingenua o espontánea. Esta etapa del materialismo histórico se dio principalmente en las comunidades primitivas. La parte de ingenuo o espontáneo. En ese entonces existían muchas comunidades que no hacían descubrimientos como tal por el hecho de dándose a raíz de su diario vivir, a raíz de su convivencia, no solo entre las pequeñas sociedades que existían, sino entre ellos y sus medios, su medio natural, toda la naturaleza que los rodeaba. Este fue como que el origen del materialismo dialéctico. Luego le siguió el materialismo metafísico. Este ya es un poquito más reciente y se refiere a los siglos XVII y XVIII. En este caso,
se refiere ya a los primeros pensadores que se ocupaban de tratar de investigar o tratar de descubrir el origen de algunas cosas a través del estudio de la naturaleza, siempre enfocados en lograr descubrir o explicar algunos fenómenos naturales, pero nunca llegando al punto de ser considerados como estudios científicos. Luego tenemos el materialismo francés del siglo XVIII. Este es un materialismo que se fue dando a raíz de un cambio importante que surgió la historia la historia de los seres humanos a través de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dio porque las personas empezaron a cuestionar todas las acciones de la realeza y las normas que ellos regían. Dentro de esas normas, pues existían algunas, digamos, de carácter un poco científico, pero que las personas revolucionarias en ese entonces empezaron a tratar de debatir este proceso de debatir los conocimientos que ya se tenían fue dando origen a este tipo de materialismo, que ya empezó a enfocarse un poquito más en métodos científicos y ya empezó a desarrollar temas no solo del ámbito natural, sino también del ámbito social. Luego tenemos el materialismo de Feuerbach y la dialéctica de Hegel. En este caso, estos eran pensadores socialistas. Sin embargo, también a raíz de las situaciones sociales que se estaban dando en ese entonces, pues fueron despertando en ellos algunas curiosidades, alguna ambición de poder explicar determinados fenómenos, los hizo transformar su forma de pensar y ellos, si son los los que originaron una especie de ya estudio científico como tal. Luego de este periodo en el que ya se empezó a desarrollar ese proceso de análisis científico, ya se da el surgimiento de la filosofía en la materialista dialéctica. Entonces ya se empieza a desarrollar como una corriente de pensamiento formal en la que se podían apoyar o se podían acuñir diferentes tipos de investigadores para poder profundizar en el surgimiento de algunos conceptos. Y por último, tenemos la teoría marxista-leninista sobre el origen y la esencia del Estado. Esta ya es un poquito más apegada a nuestros tiempos y ya nos explica de manera diferente cómo se fue dando el origen y el Estado. De acuerdo con ellos, eh, las formas de Estado y derecho, así como su aparición y su extinción, están determinadas directamente por las fuerzas productivas y las relaciones económicas entre ellas. ¿A qué se refiere eso? A que las fuerzas productivas que vimos en la clase anterior, que se refería a los productores y a la maquinaria o las herramientas que se utilizaban para llegar a cierta producción, eh, las fuerzas productivas, cómo interactúan entre ellas. De acuerdo con Marx y Engels, la relación que existe entre el productor y el explotado, si lo queremos ver de momento así, son las que fueron originando las primeras figuras de derecho y las primeras figuras de Estado. De acuerdo con ellos, ni el Estado ni el derecho son elementos esenciales de la sociedad humana. Estos solamente aparecen cuando se dan ciertas condiciones económicas definidas. Entonces necesitamos llegar hasta cierto nivel de relaciones para que se dé el surgimiento del Estado, o por lo menos de esa forma lo miraban Marx y Engels. Entonces, de acuerdo con la concepción materialista, para que se diera el surgimiento del Estado, se tuvieron que haber dado primero ciertas condiciones, se tuvieron que haber cumplido ciertas condiciones. Una de ellas es que se diera la desintegración del régimen de comunidad primitiva. Eso fue primordial, porque fue un cambio importante que se dio en la forma en la forma de convivencia o en las sociedades. Ese sí fue un cambio relevante. El siguiente fue la aparición y medios de producción. Esa es también una condición importante que se dio, porque sin la propiedad privada
sobre los instrumentos y medios de producción, pues no de lo que nos mencionaba Marx. Y otra de las condiciones importantes es la división de la sociedad en clases antagónicas. En ese sentido, ya empezamos a ver nosotros esa relación entre explotados y explotadores. Entonces, ¿cómo se originó todo? Inició a través del régimen de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva era o es conocida como el momento más puro de la humanidad. En ese momento, pues no existía una propiedad privada como tal, existía un trabajo colectivo y por ende el resultado de ese trabajo colectivo era considerado un beneficio colectivo también. Era un beneficio que se distribuía a través de todos los integrantes del grupo o digamos no manada, pero sí a través de todos los integrantes que conformaban determinada agrupación de personas. En este régimen de la comunidad primitiva existen dos fases importantes. Una de ellas es la época de la manada primitiva. Esta época es considerada como la infancia del género humano. Es como que son como los primeros esbozos que se daban de una sociedad. Sin embargo, no estaban tan bien estructuradas. Eran sencillamente personas que se reunían en su momento para poder subsistir y que colaboraban entre ellos para conseguir un bien común. También se da dentro de este régimen de comunidad primitiva la etapa del régimen gentilicio en este régimen gentilicio ya se empezaban a dar unos pequeños esbozos de una sociedad un poco más formal, una sociedad un poquito mejor conformada, que se denominaba gens. Las gens son conocidas como las células primarias de la sociedad. Son unas micro sociedades que existían en ese momento. Entonces, ¿qué es importante resaltar acá? El trabajo fue una condición básica fundamental de toda la vida humana y lo es hasta tal grado que podemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. ¿A qué nos referimos con esto? En este régimen de la comunidad primitiva, lo que unificó a los grupos de seres humanos era el trabajo, la forma en la que ellos colaboraban de manera conjunta para poder alcanzar un bien. En ese entonces era la obtención de alimentos. Entonces el trabajo empezó a conformar las primeras sociedades. A raíz del trabajo se empezaron a unir esos grupos de personas para poder vivir de forma conjunta, lo que conocemos ahora un poquito como sociedad. ¿Cómo se fue dando la vida material de la sociedad primitiva? Principalmente a través del perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo. ¿A qué se refiere esto? A una recolección de alimentos y caza que se daba con instrumentos simples, rudimentarios. También debido a que existía una escasez de alimentos, pues se empezó a dar un consumo comunal. Todos los beneficios que se obtenían a raíz del trabajo colectivo, pues se distribuían de forma equitativa. Eh, También se fue dando el desarrollo de instrumentaria, se fueron creando herramientas y armas para que las personas que convivían en ese momento pudieran al principio dedicarse a la caza. Sin embargo, posteriormente ya en una forma de vida un poquito más sedentaria, ya podían dedicarse al arado de tierra y algunas tareas sencillas. Y el principal punto que los ayudó a ellos a alcanzar un nivel de desarrollo más alto fue el descubrimiento del fuego. La comunidad primitiva, entonces, a raíz de todos estos cambios que sufrieron, puede diferenciarse en diferentes etapas que son conocidas como edades. La edad de piedra, que fue la inicial, en la que ellos únicamente utilizaban herramientas de piedra. La edad de bronce, esta surgió a raíz del descubrimiento del fuego
y ya les ayudó con teniendo el fuego a su disposición, ya pudieron ellos manipular nuevos materiales, minerales y cosas que encontraban en su entorno, que los llevó a hacer esa aleación necesaria para poder producir el bronce. Luego, posteriormente, se dio la Edad de Hierro. La Edad de Hierro, pues ya, como su nombre lo indica, ya son con herramientas un poco más elaboradas que les ayudaron a ellos a poder alcanzar un nivel de desarrollo más alto. Eh, Dentro de los aspectos principales de este desarrollo, podríamos mencionar la invención del arco y de la flecha. Este fue uno de los grandes progresos de la caza y también el surgimiento de la ganadería y la aparición de la agricultura en forma primitiva. Esto a raíz de la forma de vida sedentaria que empezaron a tener estas comunidades. Muy bien, ahora de acuerdo con la historia que tenemos disponible, entonces a raíz de esto, de todos los progresos y de todo el desarrollo que fueron alcanzando ellos, pues también se fueron dando ciertas relaciones de producción. ¿Cómo las tenemos? Las tenemos identificadas como una división natural del trabajo. Entonces, el trabajo ya existía en estos grupos y se fue diferenciando poco a poco de forma natural. Inició principalmente con una relación productiva basada en una cooperación simple. Como les mencionaba anteriormente, era una etapa de la historia en la que todos ayudaban y, si lo queremos ver así, todos comían debido a esa ayuda que aportaban. Era una cooperación simple. Eh, en ese entonces, pues se empezó a trabajar de una forma de distribución igualitaria de esos beneficios que se obtenían de la cooperación. Esto, sin embargo, llevó a una división natural del trabajo con el hecho de que se empezó a priorizar, o no tanto priorizar, sino se empezó a otorgar ciertos roles a diferentes personas dentro del grupo de seres que convivían. Esto se empezó a hacer en base al sexo y a la edad. Se empezó también a diferenciar entre hombres, mujeres, entre adultos, niños y ancianos. A raíz de estas divisiones se fue originando lo que conocemos como gens. Las gens, les mencionaba, son aquellos pequeños grupos de personas que empezaron a convivir entre sí. Eran grupos no más de 10 o 15 personas que los integraban, de acuerdo con la información que tenemos disponible. Y dentro de estos grupos se empezó a dar esa diferenciación, esa división natural del trabajo. En estos grupos, originalmente, la cabecilla era la madre, digamos, la madre de todos, porque algo que hay que resaltar en estos grupos era de que eran únicamente unidos por nexos de parentesco. Entonces, eran prácticamente familias las que se dedicaban a agruparse de esta forma. Y originalmente la madre de esa familia era la que se encontraba a la cabeza. Fue la etapa que se conoció como matriarcado. Sin embargo, a raíz de la división de trabajo que se fue dando y de la importancia que tenían principalmente los hombres dentro de estos grupos, se fue dando el surgimiento del patriarcado. Esto debido a que a los hombres, al notarse que su contribución era más grande por la cantidad de caza que hacían, el arado y todo eso, fueron tomando cierta relevancia, al punto tal de que fueron suplantando las decisiones dentro de las gens de las madres, por lo que los padres empezaron a tomar el rol de jefes de la manada, si lo queremos ver así, y se empezó a originar a originar el patriarcado como tal. Entonces, en el régimen de la comunidad primitiva y a lo largo de toda su historia, se empezaron a dar estas divisiones de trabajo y las podemos diferenciar en tres grandes etapas. La primera gran división de trabajo es cuando se dieron las tribus de pastores.
con progresos en ganadería, se fue mejorando la productividad y se fue dando el surgimiento de algunos excedentes. Esto debido a que ya en una forma de vida sedentaria, todo lo que se iba produciendo ya no era necesario para subsistir, sino que ya empezaron a tener ellos un exceso de beneficios que, que pues se fue acumulando como un excedente. La segunda gran división de trabajo se da con el surgimiento de artesanos y de diversos instrumentos de producción. Ya se empezaron a generar armas y algunos otros utensilios con fines mercantiles. Eh, Debido a que ya teniendo un excedente de producción, muchas personas empezaron a optar a no dedicarse estrictamente a la caza y se empezó a dar este surgimiento de nuevas habilidades que los fueron desarrollando al punto de convertirse ya en artesanos. La tercera gran división del trabajo es en la que ya aparecen mercaderes con fines de intermediación entre productores y consumidores. Entonces ya se empezó a generar un comercio, una especie de comercio entre las personas que tenían un excedente y aquellos que querían obtenerlo. Y a raíz de eso, pues se empezó a segunda, pero es la tercera gran división de trabajo. Entonces, ¿cómo se fue dando este proceso histórico a lo largo de este tiempo? Se dio primero con la gran división del trabajo. Esto, esto recayó en el surgimiento de la propiedad privada de los patriarcas, ya estando viviendo de forma sedentaria, entonces ellos ya podían obtener la propiedad sobre su espacio. Con esta propiedad privada, pues se fue dando una separación social, fue existiendo, al tener una propiedad privada, pues necesitaban a alguien que pudiera trabajarla. La sociedad se fue desarrollando al punto tal de que se hizo necesaria o se empezó a demandar personas que pudieran trabajar esta tierra. Entonces se dio esa separación social, se empezaron a dar los primeros esbozos de esclavitud y empezó a existir una relación entre explotados y explotadores, en este caso, pues esclavistas y esclavos. A raíz de esto, se fueron dando algunas guerras, principalmente con el objeto de saqueo y captura de algunas tribus. Entonces se empezó a dar lo que se conoce como la explotación del hombre por el hombre. A este punto de la historia, pues ya se empezó a dar por digamos, concluida la etapa de la comunidad primitiva y se empezó a desintegrar la misma. Entonces, ya en este punto de la historia, pues empieza a dar el surgimiento de lo que conocemos como el Estado y el derecho. Muy bien. Entonces, cronológicamente, luego de la comunidad primitiva, empezó a surgir el régimen esclavista. El régimen esclavista es pues principalmente conocido o identificable por la explotación de los hombres como objetos. La esclavitud, la esclavitud, perdón, es la primera forma histórica de explotación y también, de acuerdo con los registros que tenemos, es la más brutal de todas. Esta existió en el pasado de casi todos los pueblos y se efectuó por primera vez en los países del Antiguo Oriente. En este sistema social o en este modo de producción se fueron dando ya la relación de esclavista y esclavo, en el cual el esclavo es considerado como un objeto. Acá en este régimen van surgiendo, no solo surge el Estado, sino que también van surgiendo las primeras garantías que éste proveía. Una de las primeras que daba era la propiedad privada absoluta sobre los medios de producción. Estas eran, recordemos, garantías que el Estado le proveía directamente al propietario de la tierra o en todo caso al explotador. También le garantizaba la propiedad sobre las masas de esclavos sujetos a venta. También garantizaba el disfrute gratuito del trabajo de los esclavos. Eh, pues como podemos ver en este punto, pues los seres humanos que eran considerados como esclavos se trataban como un objeto y como tal, pues pasaban a ser propiedad del terrateniente.
En este momento, tanto el derecho como el Estado surgen principalmente para defender a una clase social minoritaria y explotadora. El Estado, en este caso, es utilizado como un instrumento de dictadura de la clase dominante y el derecho, pues, se utiliza como una herramienta imponiendo las costumbres en forma de normas jurídicas que autorizan el uso, la explotación y la disposición de los esclavos. Posteriormente al régimen esclavista se originó el régimen feudal. El régimen feudal, pues, es una época de larga duración en la cual las clases principales de la sociedad las integraban los señores feudales y los campesinos siervos. El señor feudal, a diferencia del régimen anterior, no tenía una propiedad del campesino como objeto. Ya se le empezó a dar un poquito de libertad al campesino. Sin embargo, tenía derecho a su trabajo y a determinadas cargas. El campesino entonces no era totalmente o libremente explotado como un objeto, sin embargo, quedaba ligado a la propiedad de la tierra, con lo cual el terrateniente lo explotaba. ¿Cómo funcionaba en ese entonces? El terrateniente le otorgaba un espacio de tierra al campesino para que lo pudiera trabajar. No pasaba a ser directamente el campesino propiedad del terrateniente. Sin embargo, por el simple hecho de estar en su pedazo de tierra y explotarlo, entonces el terrateniente tenía derecho a gran parte de la producción que se obtenía de esta explotación. El Estado en este caso, pues, y en su función clasista, tenía estas siguientes funciones: la consolidación y la defensa de la propiedad feudal sobre la tierra. Esta fue una de ellas. También la obligación de los siervos a trabajar la mayor parte del tiempo para los señores feudales, que eran los terratenientes. También existía una abierta represión militar y terrorista principalmente hacia las acciones campesinas y de las masas plebeyas que se sublevaban contra los señores feudales y la aristocracia. Todo esto con el fin de poder mantener el poder de los terratenientes sobre el siervo de la gleba. La gleba principalmente pues se refiere a la tierra que tenían para trabajar. Luego del régimen feudal se reconoce el surgimiento del régimen capitalista, pero no el régimen capitalista actual, el que conocemos, sino el régimen capitalista burgués. Fueron los primeros esbozos de capitalismo que existieron en la historia. En este régimen, a pesar de no ser el actual, ya se da la separación entre capitalista y proletariado. Este régimen se concentra aún más en el derecho de la propiedad privada y en él se intensifica la explotación del hombre por el hombre para garantizar una máxima ganancia. Las funciones principales del Estado burgués eran consolidar y proteger la propiedad privada capitalista sobre los instrumentos y medios básicos de producción, así como garantizar y proteger las condiciones de la explotación capitalista de los trabajadores. Y principalmente, bueno, no principalmente, pero dentro de las funciones que tenía el Estado, ejercer una abierta represión militar contra los obreros, campesinos y otras clases trabajadoras que luchaban contra los capitalistas del Estado burgués. Como podemos ver, hasta este momento y hasta estas etapas de desarrollo de la sociedad, el Estado fue creado con el fin de siempre proteger los intereses de la clase dominante, que en gran parte de 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 estas etapas de la historia, se trataba de una minoría. Y la otra de las funciones que tenía el Estado hasta este momento, pues, es reprender o mantener en un control absoluto a la mayoría que o estaba siendo explotada por esta clase dominante. Entonces, respecto al Estado capitalista burgués, el derecho burgués era considerado como la voluntad de la burguesía hecha ley. Esto ayudaba a asegurar que las actividades del Estado se pudieran realizar de forma eficaz y eficiente en sus tareas principales. Podemos ver acá
Los estados y derechos existentes durante los diferentes regímenes, perdón, vistos hasta ahora comparten ciertas similitudes. Eh, el Estado y el derecho pertenecen a las clases explotadoras. Su base económica son relaciones de producción que se caracterizan por la propiedad privada. Eso es algo muy importante. Y ya defienden la explotación del hombre por el hombre. Defienden también la propiedad privada sobre los medios de producción y empiezan a consolidar las relaciones de explotación. Esas han sido principalmente las atribuciones o las finalidades del Estado hasta ese momento. Tenemos también un régimen socialista. Este régimen socialista ya es posterior al capitalista y es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la que exista una igualdad política, social y económica en todas las personas. El régimen o la dirección de la clase obrera es principalmente de la clase obrera. Su desarrollo radica en la protección del nuevo régimen de propiedad, la propiedad social. De acuerdo con ellos, la propiedad social se refiere a toda aquella eh, que ya pertenece al pueblo en general. Ya no existe una persona o una clase dominante que controla los medios de producción y que posee gran parte de la propiedad privada, sino que ya todos los bienes pasan a ser parte de la misma sociedad, principalmente todo esto por la clase obrera. Esta se considera la primera fase o la fase previa al régimen comunista, que es el que continúa. El régimen comunista es aquella doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Entonces, el régimen comunista es muy parecido al régimen socialista. Sin embargo, el régimen comunista, a raíz o ante la necesidad de mantener un orden, genera también una figura estatal, a diferencia de la capitalista o la o las que estuvimos viendo anteriormente, como la feudal y la esclavista. Esta figura estatal sí genera un brazo, digamos, opresor, que controla y no solo controla, sino que también limita de manera importante a todos sus miembros. Entonces, pues la misma ambición de poder lleva a la construcción de un Estado, una figura estatal que se dedica a principalmente controlar y explotar, pero de una forma un poquito más contundente y más limitada a las demás, a las clases sociales, que en este entonces, pues ya solo las limita a dos. Existe el Estado como clase social y existe el resto o la población en general. Muchas gracias, compañeros. Entonces, hasta aquí llega el curso por hoy y nos estaremos viendo en la siguiente clase.